voy a compartir. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora vayan a ver esta grabación. Yo sé que es muy temprano, entonces mi plan con este curso es que intentemos generar como un ambiente de confianza y que todos nos llevemos bien. Porque pues yo sé, es sábado a las 8 de la mañana, todos tienen sueño y pues nada, hay que intentar llevarnos bien todos, que participen, y ojalá puedan entrar más a las clasecitas en vivo. Yo sé que es difícil, pero pues está más padre ver las clases así, a mi parecer. ¿Cómo va a funcionar el curso? Vamos a poner las grabaciones en un documentito que va a ser este. Van a ser 8 clases, tengo planeadas. Espero no necesitar más. La verdad que este bloque es un bloque pues cortito a mi parecer. Ya el bloque que sigue sí va a estar un poco más pesado. Pero pues por el momento es esto. Este es el drive como para los alumnos, no el que está en la descripción del grupo de WhatsApp. Vamos a tener revisiones de la bibliografía básica, esas ya las tengo completas, es para que, o están planeadas para que las puedan leer 5 minutillos antes de sus clases. Son cortitas, creo que la más larga tiene 7 hojas o 5 hojas, pero pues como pueden ver tienen dibujos que son grandecillos, entonces no todo es texto. Em, y pues las hice literalmente, si se van a su libro van a ver que algunas partes están literal copiadas y pegadas para que no haya ningún problemilla y para que puedan decir esto es de la bibliografía básica. Vienen referenciadas con el capítulo y las páginas de donde saqué la información. Entonces están la verdad muy completas y creo que es un material que les puede servir muchísimo. Luego vamos a tener una carpetita de presentaciones, que esta sí es como la que está en el drive de las clases muestra, donde va a estar la presentación descargada de lo que les voy a dar en la clase, por si la quieren checar, y el resumen. El resumen, pues básicamente, tal vez ya consiguieron por ahí, tengo igual el resumen que subí el año pasado, claro que este año lo voy a ir actualizando y le voy a ir poniendo otros esquemas, etcétera, pero pues el plan es que si hay personas muy visuales, yo me considero una persona muy visual para Inmuno al menos, puedan ver esto con esquemas y dibujitos que parecen como caricaturas, porque así me gusta ver a mí Inmuno. Y pues nada, al final, antes de su depa, les voy a hacer unas fichitas de repaso, pues para que lo de memoria lo lleven súper bien, pero recuerden que primero para poder memorizar hay que razonar toda la información. Entonces, pues nada, ese es como el plan del curso. Ahora ya hay personitas inscritas, sí, entonces esto pues espero que se lo hayan saltado, porque ustedes ya lo saben, pero pues igual vamos a tener como 1000 promociones entre todos, porque pues somos un grupo de estudiantes muy amplio y pues el chiste de ABC es hacerles la vida un poco más sencilla sin abrumarlos con los pagos. Entonces tenemos muchas promociones, hay por ahí un formulario de puras promociones que pueden ustedes checar. Y si ninguna les convence o están buscando una promoción distinta, podemos personalizarles una promoción. De hecho, varios de los alumnitos que ya tenemos, pues tienen promos personalizadas. Y pues creo que ya no se me está escapando ningún detalle. Si tienen alguna duda con todo eso, me pueden mandar mensajito. Y para no hacer más largo esto y empezar la clasecilla, pues voy a compartir. Mm, Ahora. Como les decía, no me encanta esta idea de que la clase sea como muy plana o que solamente se sienten a ver una grabación por obligación. Mi idea es que les convenza esto, que les guste. Entonces, mi idea para las clases es que sean clases de entre 1 hora y hora y media, dependiendo obviamente de cuántas dudas e interacción haya por ahí. Y pues la clase de hoy es cortita. ¿Por qué? Porque en la clase de hoy vamos a ver generalidades. El problema con generalidades es que sé que es un tema que a muchos les aburre un montón y luego se lo saltan. Entonces, eso suele pasar siempre. Pero ¿qué creen? Que en las materias de segundo al menos me parece uno de los temas más importantes, porque te están dando como un panorama general de todo lo que vas a ver durante todo el año. Ni siquiera solamente como de este bloque
Entonces, pues sí me parece muy importante. Una disculpita, tengo mi café y mi agüita porque cuando hablo mucho, como que me... Pero bueno, entonces, hoy vamos a ver generalidades. ¿Quién soy yo? Me voy a presentar para, ya saben, relación médico-paciente, siempre hay que presentarnos antes. Soy Mar. Estudio esta misma licenciatura que ustedes. Voy en séptimo semestre, soy de la Facultad de Medicina de la UNAM y estoy en el Instituto Nacional de Cancerología. Sé de que escogí porque me encanta Inmuno y la verdad ahí se ven muchísimas cosas de Inmuno. Soy instructora de salud mental desde que salí de primerito, entonces échenle cuentas, ya llevo ahí mucho tiempo y me hace muy, muy feliz dar clases. De hecho, tengo aquí mi tacita que me hicieron mis alumnitos y yo los adoro. Eh, y pues soy la encargada del ABC de Inmuno en ABCMed, porque pues cada uno tiene una materia, a mí me tocó Inmuno y yo soy muy feliz. ¿Cuál es el temario de este primer bloque para ustedes? El temario tiene estos temas, la verdad no está pues nada extenso, son temas sencillos, algunos temas ya los vieron en Histo, como células y órganos linfoides, que es la clase de muestra de la siguiente semana, y pues son los temas, ¿qué les digo?, más tediosos, porque como ya los vieron muchas veces se me aburren, entonces intenté hacer esto como muy cortito, ¿va? Y ya todos a partir de barreras naturales, pues son temas nuevos que ustedes no han visto en ninguna otra materia, y pues es de lo que se trata Inmuno. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver las definiciones y conceptos, que es básicamente generalidades, y vamos a ver citocinas. Citocinas igual es como un tema medio nuevo, pero yo sé que le van a agarrar la onda rápido porque es sencillito. Entonces, vamos a empezar con generalidades de la inmuno, qué es, cómo es, por qué debemos estudiarla. Muchas veces en los libros aquí les meten historia y yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta, a mí en lo personal no me gusta la historia. Pero a veces sí es importante, ¿ok? Aquí la verdad decidí saltármela porque no considero esto tan relevante, porque la verdad la historia de la Inmuno, pues es muy cortita, o sea, Inmuno se empezó a descubrir o dio como su boom en la actualidad. Es lo más que hay que saber. Yo creo que lo más antiguo de la inmunología que es relevante saber es cómo se desarrollan las vacunas y eso se ve hasta tercer bloque, entonces ahorita no es tan necesario. Pero pues bueno, vamos a iniciar. Cualquier duda, porfis, me detienen, pueden alzar su mano, pueden abrir su micro, no tengo ningún problema, o ponerlo en el chat, pero a veces ahí sí me tardo un poquito más en leer. Entonces, conceptos, ¿qué es la inmunidad? Como les digo, este es el único cuadrito de historia que les puse. Históricamente, la inmunidad o nuestro sistema inmune se define como la protección frente a las enfermedades infecciosas. Conforme fuimos avanzando en la vida, nos dimos cuenta de que el sistema inmune hace muchísimo más que solamente combatir enfermedades infecciosas, pero básicamente esa es la base del sistema inmune. Es parte de por qué a mí me encanta esta materia, porque ¿para qué necesitamos fármacos si tenemos a nuestro bello sistema inmune? O no sé si han visto por ahí TikToks o memes de doctores que dicen como, no, yo confío en mi sistema inmune, ya no me tomo medicinas. Pues realmente, si supiéramos cómo cuidar a nuestro sistema inmune y cómo fortalecerlo de forma adecuada, pues no necesitaríamos estar tomando 1000 medicinas cada que nos da gripa, ¿ok? Entonces, así de que mi paracetamol, mi antihistamínico, no lo necesitaríamos porque nuestro cuerpo se defendería rápido y súper bien. Claro que esto también puede tener sus consecuencias. Entonces, pues aquí dice, sin embargo, también pueden desencadenar respuestas producidas por células dañadas propias o productos de células malignas. Muchas veces estas células dañadas propias pueden desencadenar respuestas muy exageradas que no queremos en el cuerpo, entonces a veces nuestro sistema inmune también nos la juega en contra y pues también tiene un papel fundamental en el cáncer. Todo esto son cosas que van a ver en tercer bloque. ¿Por qué hasta tercer bloque? No lo sé, pero pues así lo pone la facultad y por lo mientras esto es lo que deben saber de la definición. Ahora, ¿cómo veo yo al inmuno que no sea como parte de la historia? Muchas veces he escuchado a muchos maestros decir que es como una gran historia, que te tienen que ir contando, etcétera. Para mí, la inmuno es como un chisme. Es un chisme que te va contando, bueno, no sé si les gustan los chismes, yo me la paso muy bien echando chisme con mis amigos, pero que te van contando varias personas, o sea, de esas veces que vas con una bolita de amigos y te cuentan un chisme y como que dices, ah, está interesante, y luego vas a otro lado y en ese otro lado están hablando del mismo chisme, pero como otra cosa, y entonces tú en tu cabeza vas conectando esas partes hasta que tienes toda la historia completa y dices, wow, qué buen chisme, me enteré de algo impresionante, ¿no? Así para mí es la inmuno. Entonces aquí les puse una fotito de este pizarrón que utilizan las personas en series gringas policíacas
que es como tienen algo en el centro, un objetivo, y van atando todo alrededor para lograr ese objetivo. Eso es lo que vamos a hacer con esta materia. Este primer bloque vamos a ver inmunidad innata. Entonces vamos a ir atando como células del sistema inmune, órganos linfoides, cómo es que funcionan y todo esto se va a unir hasta desencadenar una respuesta y hay como un puentecito a bloque 2 que es inmunidad adaptativa. Y como toda esta inmunidad adaptativa nos empieza a defender y a defender de forma muchísimo más eficiente, van a ver, y después cómo esta respuesta se puede descontrolar y darnos enfermedades autoinmunes, y yo sé que tal vez ahorita ya los hice bolas con eso, pero básicamente eso es inmuno. Es un poquito enredada y la idea aquí es como irla desmenuzando, ¿va? Entonces, aquí está mi pizarroncito, para mí eso es la inmuno. Luego, ¿cómo la estudiamos? Pues como les decía, se va a dividir en dos y luego se va a dividir en otras partecillas. Vamos a tener la inmunidad innata, que es esta inmunidad natural. ¿Por qué se le llama así? Porque es la primera forma de defensa que tenemos. Aguántenme, están haciendo mucho ruido aquí, déjenme les digo que sí. Mega disculpa. Ok, bueno, les estaba diciendo cómo la estudiamos, la dividimos en dos. Tenemos esta inmunidad innata que le llaman inmunidad natural porque es la primera forma que tenemos para defendernos. Es lo que vamos a estudiar esta primera parte. La verdad es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque hagan, no sé cómo ponerles un ejemplo, pero yo no sé por qué, me suelo caer mucho. Entonces, pues hagan de cuenta, ustedes van caminando, se caen, se raspan la rodilla y lo primero que pasa es que se inflama su rodilla y se pone súper roja, súper caliente y les duele, pero eso es su cuerpo trabajando en que no se infecten, en que se repare ese tejido y eso es nuestro sistema inmune. Entonces, es esencial para defendernos contra microbios durante nuestras primeras horas de infección. O están en un salón, alguien tiene COVID, estornuda y entonces su cuerpo luego empieza a maquinar algo por ahí para, pues, defendernos, ¿no? ¿Qué reconoce? PAMS y DAMS, que son patrones asociados, patrones moleculares asociados a algo. Puede ser a patógeno, y de ahí sale la P, o a daño, es decir, moléculas comunes que comparten, pues, muchas bacterias o muchos hongos, por ejemplo, la manosa, que nuestro sistema inmuninato puede reconocer. No sabe específicamente, tú eres Aspergillus, pero sabe que eres un hongo y te va a atacar. ¿Y con qué lo reconoce? Con receptores de reconocimiento de patrón. Estos receptores de reconocimiento de patrón, pues es básicamente receptores que tienen todas nuestras celulillas por ahí, que van a reconocer algo y van a desencadenar una respuesta. ¿Qué van a reconocer? No saben, pero van a reconocer ese algo, ¿va? Luego tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es también llamada inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque no nacemos con ella, ¿va? Esta no es así de me caigo y luego se va a desarrollar. Esta es mucho más tardada para desarrollarse. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar en una respuesta súper intensa y especializada para poder erradicar a un patógeno como específico. Entonces, si alguien tiene Aspergillus, ¿qué es lo primero que va a pasar? Que su inmunidad innata va a reconocer que hay por ahí un hongo y entonces a ese hongo lo va a atacar. Pero luego no va a ser suficiente porque van a ver que hay infecciones que pues no se erradican nada más así. Entonces se va a hacer como este puentecito que se va a ir hacia acá y nuestra respuesta adaptativa va a maquinar por ahí con citocinas y con receptores más especializados y va a atacar directamente a las pergilos. Va a decir, yo sé que tú eres un hongo, yo sé que tú necesitas este tipo de respuesta porque eres extracelular y con esto te voy a poder matar completamente. ¿Qué reconoce? Antígenos. Y como pequeño spoiler de bloque 2, la definición de antígenos es literalmente cualquier célula o molécula o partícula que pueda unirse a un receptor de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿con qué lo reconoce? Pues con estos receptores de la inmunidad adaptativa que son el PCR y el TCR. ¿Y qué es un PCR y un TCR? Son receptores de células B
y receptores de células T. Es decir, los receptores que tienen nuestros linfocitos por ahí en sus membranas. Y pues eso es básicamente como nuestro sistema inmune a grandes rasgos. Van a ver cómo esto se va a ir desmenuzando a lo largo del bloque sin ningún problema. Entonces, este bloque, les digo, vamos a estudiar inmunidad innata. Ahora, generalidades de cómo se inicia una respuesta. Esto lo vamos a ver muchísimo más a detalle, pues conforme vayamos viendo receptores y todo eso, pero general, primero debe haber un reconocimiento, luego debe haber una activación y luego se debe regular. Estos tres pasos son súper importantes porque sin ellos no se puede generar una respuesta inmune adecuada. Entonces, primero reconoce los microbios pasan la piel, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra barrera, que es la piel. Nos cortamos y entonces los microbios pueden entrar a la piel. Entran y nuestras células presentadoras de antígeno, que están generalmente y ubicadas así porque, diría Vicente, mi doctor de nato, porque así nos hizo Diosito, que están ubicadas por debajo de donde está esa herida para poder actuar de forma rápida, pues van a atrapar a los patógenos que entren, los van a procesar en su interior y después van a traspasarlos a moleculitas en su membrana para podérselo enseñar a los linfocitos. Eso nos lleva al segundo paso, que es la activación. Entonces, nuestros linfocitos ven que por ahí hay células presentadoras de antígeno que tienen algo pegado en su membrana y no saben qué es, y van y le dicen, ¿qué tienes ahí? Cuéntame. Y entonces agarran ese microbio, esa partícula, y la reconocen. Y por 1000 procesos que van a ver muy a detalle en bloque 2, de verdad que son 1000, se va a activar este linfocito y va a comenzar a proliferar, es decir, va a comenzar a producir como hermanitos que van a todos reconocer a esa misma molécula que activó el primero, y entonces se generan más y más y más células y se diferencian para poder atacar específicamente a ese microbio. Luego, pues ya, el linfocito hizo su chamba, muy bien, pudo erradicar al patógeno y llega a la regulación. Ya no hay patógeno, entonces ya no necesitamos estar generando estas células efectoras. Estas células efectoras van a morir. Y luego estos tres pasos van a tener ciertas propiedades. Ya que pasó todo esto, que pasó como la respuesta inmune, pues ya todo vuelve a la normalidad y nuestro cuerpo vuelve a funcionar de forma pues, como siempre lo hace. Entonces, vamos a ver ahora estas pues, funciones que tiene nuestro cuerpo en cada uno de los pasos. En el reconocimiento vamos a tener algo que se llama especificidad. La especificidad es esta capacidad que tienen nuestras células del sistema inmune para dirigir una respuesta contra cierto agente y eso se da por medio de receptores. Entonces, como les decía, hay receptores de reconocimiento de patrón en muchas de nuestras células inmunes. Esos receptores están diseñados para conocer cierta cosa. Entonces, por ejemplo, tenemos receptores que reconocen lipopolisacárido, que es parte de las bacterias, ¿no? De su pared. Y hay receptores que reconocen ácido lipoteicoico, que es otra cosa que es parte de la pared de las bacterias, pero de diferentes bacterias. Entonces, así nuestra respuesta es capaz de dirigir hacia varios caminos el ataque, pero pues no de forma tan específica, nada más como por ahí. Y también va a tener diversidad, que es esta capacidad de reconocer una gran variedad de patógenos. Es decir, podemos reconocer hongos, bacterias, parásitos, virus, todos por diferentes mecanismos. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de diferenciar qué son. Luego de ahí se vuelve un poquito más como finito. En la activación vamos a tener la especialización, que es esto que les decía de que nuestros linfocitos se van a diferenciar. Esto no lo tienen que entender ahorita, pero básicamente es la capacidad para generar una respuesta dependiendo de qué patógeno te estén presentando. Si tú fueras un linfocito y te llega un parásito, no vas a actuar de la misma forma que si te llega un virus o que si te llega una bacteria. Entonces, en la especificidad tienes esta capacidad de dirigir tu respuesta hacia lo que te está llegando, pero en la especialización tienes todavía un poquito más de detalle al ver como que me está llegando un parásito, pero ese parásito es intracelular, entonces, ¿qué tipo de respuesta voy a generar? No nada más es quedarme con, ay, entró un gusano y ya. Luego tenemos la memoria, que es la capacidad que tiene nuestro sistema inmune para recordar las cosas tal cual. Y, ay, aguanten, dejen acepto, gente.
una disculpa, no los había aceptado, de generar esta respuesta de nuevo. Es decir, yo ya había tenido una exposición previa al COVID y me fue horrible, me sentí súper mal, pero ya pasó. Y luego me vuelvo a enfermar a los 2 meses. Y es esto de que te enfermas menos fuerte. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune tiene la capacidad de ser más rápido y más eficaz al generar una nueva respuesta. Entonces, ¿qué necesitan para esto? Haberse expuesto antes al patógeno. Entonces, tu sistema ya sabe cómo se tiene que defender contra ese patógeno en específico. Y por último, en el paso de la regulación hay dos características que son esenciales, que es la autotolerancia y la contención. La autotolerancia hace referencia a la capacidad que tiene nuestro sistema inmune para reconocer lo que es nuestro y así no atacarlo. Es decir, en uno de los pasos del desarrollo de nuestros linfocitos, que tal vez vieron por ahí en Histo, pero no se han de acordar muy bien porque lo vemos muy vagamente en Histo, ya se ve bien aquí en Inmuno, eh, pues se dan cuenta, o sea, como que dicen, esto es de mi humano, esto es piel. Esto es cabello, esto es diente, esto es hígado, esto es intestino, o sea, como que van viendo y dicen, esto no lo tengo que atacar porque no es algo extraño, es algo mío. Hay enfermedades en las que esto se pierde y entonces nuestros linfocitos se vuelven autorreactivos y empiezan a atacarnos a nosotros mismos, que son las famosas enfermedades autoinmunes. Y por último, tenemos la contención, que es esta capacidad que tiene nuestro sistema inmune para detener la respuesta una vez que ya no hay patógeno. Entonces ya no hay patógeno y nuestro sistema inmune se detiene. ¿Por qué? Porque si no se detiene, entonces ahí es cuando empezamos a generarnos daño también. Por ejemplo, en enfermedades que tienen procesos de inflamación crónica, los tejidos se dañan. Y cuando se dañan esos tejidos, pues ya generalmente no hay mucha forma de ayudarles a los pacientes a que regresen. Entonces eso también es hacernos daño. Entonces, pues la regulación tiene estos dos pasos que son sumamente importantes, o estas dos características, como lo quieran ver, para que pueda funcionar. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o los que van entrando, si quieren que les diga algo, que les repita algo, también me pueden decir. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, confiar en que todo está bien. A su vez, nuestra respuesta inmune se va a dividir en inmunidad pasiva y en inmunidad activa. La inmunidad pasiva se va a adquirir mediante la transferencia de anticuerpos de una persona que ya está inmunizada a otra en la que no se encuentra inmunizada. Y vamos a tener dos ejemplos, la inmunidad pasiva natural y la inmunidad pasiva artificial. La inmunidad pasiva natural nos habla, el ejemplo claro es la lactancia. ¿Por qué? Nosotros como adultos funcionales que ya crecimos, nos desarrollamos, vamos a tener anticuerpos contra pues agentes específicos que nuestro cuerpo ha ido recordando a lo largo del tiempo. Cuando se embarazan, tienen un bebé y le dan leche materna, esta es como la importancia de la leche materna, le transfieren esos anticuerpos que ya formamos y es lo que el bebé, lo único que el bebé va a tener para defenderse durante los primeros meses de su existencia en este planeta. ¿Por qué? Porque el bebé va a nacer y es nuevecito, o sea, el bebé estuvo encerradito en una pancita durante 9 meses y apenas salió al mundo, es nuevecito, no conoce nada. Y por eso las infecciones en los bebés son tan graves, porque pues los bebés no saben cómo hacerle, su sistema inmune sigue apenas creciendo. Entonces, pues es sumamente importante que las madres les den leche materna y les transfieran estos anticuerpos. Ese es el claro ejemplo de inmunidad pasiva. De forma artificial, también tenemos tipos de inmunidad pasiva, como en la transferencia de anticuerpos monoclonales, que ahorita ya se los puedo poner un poquito más como ejemplo, porque siento que ya cada vez es un poco más común escuchar hablar de eso, que básicamente son anticuerpos artificiales que se hacen en un laboratorio, básicamente sí, y se los pasan a las personas que los necesitan. Entonces, esta persona que no tiene esos anticuerpos los va a recibir a partir de una transferencia de alguien que los desarrolló. O los sueros, que también se ven en farma, pero casi nadie les pone atención. Eso también sería inmunidad pasiva artificial. Luego tenemos la inmunidad activa, que por el contrario, aquí es cuando tú te expones a un antígeno o a alguna partícula y te enfermas, por ejemplo. Entonces, la parte natural sería enfermarse. Tú te expones directamente, alguien estornuda, tú te contagias y generas una inmunidad activa. ¿Por qué? Porque tú estás generando una respuesta inmunológica contra algo que te está infectando.
Y de forma artificial, pues esto lo hemos podido recrear súper bien con las vacunas, que ya cada vez hay más gente antivacunas, por favor, no, pero eh, pues esto es básicamente lo que hacemos. Nosotros nos inyectamos algo para generar una respuesta inmunológica directamente, nosotros generamos la respuesta inmunológica contra esa cosa y se genera ya memoria en nuestro cuerpo, todo bonito, y a la siguiente vez que nos enfermamos ya no nos vamos a enfermar tan feo. Ese es como el principio de las vacunas, y pues esos son los ejemplos claros de inmunidad activa natural y artificial. No sé si tengan alguna duda antes de que les haga un mini recap de lo que vimos, porque pues a los que acaban de entrar les va a servir muchísimo. Pero bueno, entonces, pues como tal, generalidades del sistema inmune. ¿Qué no se les puede olvidar? Tres cosas. Nuestro sistema inmune es capaz de reconocer lo que es propio para no atacarlo. Entonces, nuestros linfocitos saben que esto es nuestro, que la piel es de su mano, que el hígado es de su mano y no lo van a atacar. Luego, también es capaz de destruir lo que no es propio. Es decir, si ven por ahí algún patógeno, lo van a atacar. Saben que nosotros no tenemos simosan en el cuerpo y son los hongos. Entonces van y lo van a atacar y van a erradicar el patógeno. Y también es capaz de recordarlo, es decir, de generar memoria. Entonces aquí siempre les pongo este dibujito porque ese audio de TikTok me gusta mucho, el de la palomita. Entonces, básicamente, nuestro cuerpo es capaz de recordar las cosas contra las que se ha enfermado. Claramente, a veces es necesario, por ejemplo, poner refuerzos de vacunas, porque aunque sí lo recuerdas, pues como a todos en la vida se le va olvidando a nuestro sistema inmune lo que tiene y le tenemos que recordar tantito como de, hey, me tienes que defender contra esto. O cuando se enferman de COVID, se enferman a los 2 meses, no les da muy feo, pero si se enferman a los 2 años, tal vez igual van a sentir un poquito pesada la respuesta. Entonces, esos son como los principios de nuestro sistema inmune. Vamos a tener pasos y características, el reconocimiento, que es cuando nuestro sistema inmune captura el antígeno una vez que atraviesa la barrera, la activación, que es cuando esta célula que ya reconoció al antígeno se lo come, lo procesa, lo enseña en su superficie y puede activar a nuestro linfocito, y la regulación, que es cuando muere el antígeno, aquí se fijan ya no está, entonces nuestro sistema inmune se tiene que apagar para no generarnos daño. Y pues aquí están los pasos que previamente ya les describí. La especificidad, que es esta capacidad de dirigir hacia una clase de agente. La diversidad, que es la capacidad de reconocer varias clases de agentes o de patógenos, como les quieran llamar. La especialización, que es esta capacidad de que nuestro sistema inmune empiece a generar una respuesta mucho más detallada contra los patógenos. La memoria, que es la capacidad de recordarlo una vez que ya lo vivimos. Y de regulación tenemos dos muy importantes, autotolerancia y contención, es decir, reconocer lo que es propio y detener la respuesta una vez que se haya acabado. Eso es que, bueno, el recap de todo lo que vimos ahorita, que fue un poco caótico porque estaban haciendo ruido en mi casa y me distraigo. No sé si tengan alguna duda de esto. Estos son generalidades. Les digo, yo sé que a muchos se les hace súper tediosa esta parte, pero sí es necesario que lo sepan. ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien. Va, mil gracias. Entonces, aquí igual les dejé un resumencito por si lo quieren checar. Vamos a ver ahora sí un tema que es nuevo, es diferente. Vamos a ver citocinas, dejen tomar mi cafecito. Vamos a ver a las famosas citocinas, que ustedes lo van a escuchar, híjole, 1000 veces. Citocinas por aquí, citocinas por allá, van a escuchar esto 1000 veces. Las citocinas pues son las moléculas mensajeras de nuestro sistema inmune que las vamos a estudiar, qué son, cómo son y por qué debemos saberlas, porque es importante. Muchos doctores en esta parte, y creo que es importante aclararlo, lo que hacen es ponerles tablas con todas las citocinas que existen, que son muchas, y quieren que se aprendan sus funciones. Eso no es lo relevante, ¿ok? Lo relevante no es que ustedes se sepan específicamente para qué funciona cada citocina, eso no lo necesitan, eso se va aprendiendo durante el año en la materia. Van a ver que hay citocinas que se repiten mucho en los temas, que tienen un objetivo como la inflamación. Esas tal vez sí es importante que sepan cuáles son, pero hay unas que realmente, con que tengan la idea, me es más que suficiente y espero que no les toquen uno de esos doctores odiosos que hacen eso. Entonces, pues vamos a empezar con esto. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son el mecanismo mediante el cual se va a comunicar nuestro sistema inmunitario.
Por eso les digo que son las mensajeras. Son proteínas muy chiquitas, Disculpa, capaces. ¿Qué pasó? perdón, una pregunta. ¿Las citocinas trabajan tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa? Sí, trabajan en las dos. Ok. Básicamente son como las hormonas. Vagamente nosotros en medicina siempre tenemos la idea de qué son las hormonas y cómo funcionan, aunque no hayamos visto endocrino como tal todavía. Son básicamente lo mismo, pero de nuestro sistema inmune. Son moleculitas pequeñitas que se van a producir en unas células para actuar en otras y generar un objetivo. Entonces, estas citocinas a grandes rasgos lo que le va a permitir a nuestra respuesta inmune es activarse y regularse. Es decir, todo lo que acabamos de ver ahorita como en pasos es lo que nuestro cuerpo intenta lograr con las citocinas. Van a existir varias formas, básicamente esto es igual que en endocrino, que supongo que esto sí lo vieron un poquito en esto, que es la forma de comunicación autócrina, parácrina y endocrina. Esto hace más referencia a de dónde viene la citocina y a dónde va. No es tan relevante que lo sepan para inmuno, pero pues me parece importante recordarlo. Autócrino pues nos habla de que nuestra célula produce una citocina y le vuelve a caer a ella misma. Parácrino nos habla de que nuestra célula produce una citocina y le cae a su vecina, es decir, va hacia el lado. Y endocrino quiere decir que nuestra célula produce una citocina y viaja por el torrente sanguíneo y llega a otro lado a actuar. Entonces es como la más lejana y es, pues yo creo, de las que más se usa, la verdad. Entonces, pues son mensajeras. Aquí les puse un ahora repartidor de Amazon o de Mercado Libre que está llevándole las citocinas a las células. Entonces, aquí les dejé un pequeño lienzo por si lo quieren llenar. Siento que esta es la parte más relevante que sepan, entonces por eso les hice el lienzo, ¿va? Ahora, ¿cómo van a funcionar las citocinas? Estas citocinas van a funcionar dependiendo de muchas cosas. Para eso vamos a conocer cuatro bonitas propiedades que tienen: la redundancia, la pleiotropía, la sinergia y el antagonismo. Estas cuatro propiedades nos van a hablar como, o a englobar, como lo quieran ver, distintas funciones de las citocinas. Esto es lo que sí deben saber, ¿ok? No su tabla de 1000 citocinas. Entonces, ¿cómo funcionan? Dependiendo de la célula en la que van a actuar. ¿Qué es la redundancia? Son dos o más citocinas que van a mediar funciones similares o idénticas en una misma célula. Les puse el ejemplo que viene en el libro, esto es del cubi, pero hay muchos más ejemplos, ¿ok? Entonces, aquí dice que las interleucinas 2, 4 y 5, es decir, tres citocinas, que nacen a partir de un linfocito TH2 activado, van a ayudar al que el linfocito B prolifere. Entonces, tiene una función similar o idéntica, más o menos, para no entrar en detalles, al actuar en una misma célula. Entonces, si la interleucina 2 le cae al linfocito B, prolifera. Si la interleucina 4 le cae al linfocito B, prolifera. Y si la interleucina 5 le cae al linfocito B, prolifera. A eso es a lo que se refiere la redundancia, que diversas citocinas tienen un efecto redundante, es decir, hacen lo mismo o algo muy parecido al caer en una misma célula, ¿va? Luego tenemos la pleiotropía. Aquí nos habla de que una misma citocina, solo una, puede inducir diferentes efectos dependiendo de la célula en la que caiga. Y el ejemplo que nos pone en su libro es que el interferón gamma, cuando actúa en macrófagos, los activa de forma clásica, es decir, el macrófago va a poder ejercer su función microbicida. Cuando actúa en linfocitos B, va a promover el cambio de isotipo de anticuerpo, yo sé que esto todavía suena muy avanzado, pero no se preocupen, a IgG, es decir, nosotros tenemos una inmunoglobulina que normalmente se produce como IgM, y cuando le cae interferón gamma a nuestro linfocito B, esa IgM se convierte en IgG. Y cuando actúa en células de nuestro epitelio, va a promover la expresión de su MHC para que nos presenten el antígeno. Es decir, tenemos una citocina que es el interferón gamma. Si se va por este caminito de acá, nuestro macrófago se activa y ejerce su función microbicida, es decir, fagocita. Si se va por este camino de acá y le cae a nuestro linfocito B, se va por este camino de acá y cambia esta inmunoglobulina a IgG. Y si se va por este camino de acá y cae en nuestras células del epitelio, empieza a producir más de estas moléculas que se llaman MHC para poderle presentar antígenos a, o bueno, para que puedan enseñar que están infectadas
a una de nuestras células inmunes. Entonces, ¿qué es lo padre de la pleiotropía? Que todo esto pasa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una respuesta, ya lo van a ver, se produce interferón gamma. Pues el interferón gamma no nada más va a decir, yo solo me tengo que ir con el macrófago, ¿no? El interferón gamma va a andar por ahí y entonces estas tres células, si están por ahí, van a ejercer estas funciones y todo esto en conjunto va a favorecer la respuesta inmune. Es decir, todas estas tres, pues como efectos biológicos que causó esta citocina, este interferón gamma, van a trabajar en conjunto para producir una respuesta mucho más eficaz. Eso es lo padre de la pleiotropía. Luego tenemos la sinergia. La sinergia es el efecto combinado de dos o más citocinas para que una respuesta sea más potente. El ejemplo que nos pone su libro es que cuando la interleucina 4 y la interleucina 5, que nacen a partir del linfocito TH2 activado, se juntan, van a potenciar una respuesta para inducir un cambio de isotipo a IgE. Es decir, esto que les decía, nuestro linfocito B nace, crece, empieza a producir inmunoglobulinas. ¿Qué pasa? Bueno, es que quería preguntar porque bueno, había leído estos términos y quería ver si como que sí la entendí, porque según yo había leído que la redundancia es, o sea, funcionan cada una por sí sola, pero coincide que tienen la misma función. Y la Ajá. sinergia es que se necesitan a fuerzas estar como esos dos, digamos, juntos para que se lleven su acción, ¿no? Así era más o menos, o no. Sí, justo, así estás perfecta, justo. Eso es, la redundancia es que no importa si le cae esta, o si le cae esta, o si le cae esta, va a tener este efecto. Y la sinergia justo es que tienen que estar juntas, entonces aquí es como si se sumaran para que el efecto sea potente. O sea, haz de cuenta que por ahí tienes interleucina 5 y le cae y tal vez puede empezar a inducir este cambio de clase a IgE, pero no va a ser lo mismo a que si llegan las dos juntas. O sea, si llegan las dos juntas, esto va a ser, ponle tú, más rápido. El chiste es que se haga más eficaz. Entonces, esto, pues a mí me gusta más ponerlo con ejemplos que no son de inmuno. Por ejemplo, si ustedes tienen una exposición para cirugía, que es la materia en la que yo creo que más los van a poner a exponer. Y van a ver que los temas son 4 unidades nada más, pero son sumamente largas y hacen un equipo de 4 personas. Esas 4 personas van a tener que aportar cada una algo que trabajando en conjunto va a hacer que logren la exposición de forma más eficaz a que lo hiciera una persona solita. Entonces, eso es básicamente la sinergia, cuando se unen varias citocinas para potenciar un efecto biológico en una misma célula. Y por último tenemos el antagonismo, que es totalmente lo contrario a todo lo que hemos visto. Lo anterior es como que se ayudan, como que tienen una función, aquí es lo contrario, aquí es inhibe. Entonces, el antagonismo es el efecto de una citocina que va a inhibir el efecto de otra citocina. El libro les pone el ejemplo de que la interleucina 4, que nace a partir del linfocito TH2 activado, va a inhibir la función del interferón gamma. Esto, les digo, todo esto yo sé que suena ahorita tal vez un poco confuso, lo van a ir entendiendo conforme avancemos en la materia, no se me agobien. Les pongo los ejemplos que vienen en el libro porque son preguntables, pero básicamente a lo que se refiere, y el nombre yo creo que ya lo han escuchado 1000 veces en su vida, antagonista, que es en las películas, en las obras de teatro, es que van a bloquear la acción de otra mientras una esté presente. Entonces, si nosotros tenemos interleucina 4, no podemos tener interferón gamma. Pero si nosotros tenemos interferón gamma, no podemos tener interleucina 4. ¿Por qué? Porque median funciones completamente diferentes. Entonces, si nosotros estamos buscando un tipo de respuesta inmune mediado por interleucina 4, pues la interleucina 4 tiene que caerle a nuestra célula, ejercer su función y para eso va a bloquear al interferón gamma, para que nuestra célula no se nos vuelva loca y se desvíe hacia otra respuesta que no nos va a favorecer. Y lo mismo, el interferón gamma busca generar una respuesta completamente diferente. Entonces, si necesitamos esa respuesta, nuestro sistema inmune va a hacer que el interferón gamma le llegue a la célula, esta célula va a ejercer su efecto y va a bloquear a la interleucina 4 para que no se vuelva loca y no se vaya por un camino que no debe de irse porque no nos va a favorecer. Entonces, estas son las funciones o características, no sé cómo llamarle, de las citocinas, propiedades es la palabra correcta, eh, para que funcionen o para clasificarlas. Les digo, hay 1000 ejemplos. Entonces, por ejemplo, en pleiotropía también les pueden poner mucho el ejemplo de la interleucina 6, que si la interleucina 6 actúa en el cerebro,
por eso fui hasta acá arriba, porque el cerebro está hasta arriba. Produce fiebre, interleucina 6, que si actúa en el hígado, me quedo medio cucho, produce reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, promueve la inflamación. Y así les pueden poner mil ejemplos. El problema es que los libros no tienen estos ejemplos como en una página como nos gustaría que vinieran en nuestro temario. O sea, el libro no les va a decir, esta es la lista de ejemplos que les pueden poner. Te los va contando a lo largo de todo el libro. O sea, de las 800 páginas de Lavas, te puedes encontrar los ejemplos. Ese es el problema con este tema. Es complicado de seguirlo conforme a su temario. Entonces, por favor, si tienen cualquier duda de esto o me dicen, oye, Mar, leí que en tal libro viene el ejemplo de que esta citosina trabaja con esta y producen este efecto, no sé si es redundancia, no sé si es sinergia, díganme, no importa si me escriben por privado o así, mándenme mensaje porque al principio este tema es algo confuso. Conforme pasan 2 o 3 clases, se van a ir acostumbrando a escucharlo, entonces ya, tranquilo, todo bien. Pero mientras tanto me pueden escribir sin ningún problema, porque no viene como tal un capítulo específico donde les mencionen todos estos ejemplos, no. En la revisión lo que hice es ponerles cosas del cubi, porque en el cubi sí viene como un capítulo como tal de citocinas, pero igual viene medio revuelto, entonces ahí traté de arreglárselos, por si la quieren revisar. La verdad que está muy buena. No es porque yo la haya hecho, pero está muy buena. Luego, ya que pasamos estas propiedades de las citocinas, vamos a ver que hay diferentes receptores. Los receptores para citocinas pues están en la superficie de nuestras células del sistema inmune. ¿Por qué? Porque pues las citocinas ahí actúan. Entonces es literalmente como un receptor para hormonas. Está el receptor, se le pega la citocina y esa citocina va a desencadenar una serie de señales que va a dar en una función determinada. Muchos libros, y aquí de verdad que muchos libros, el ABAS no, gracias al cielo, se centran mucho en la cascada de activación de estos receptores. No es necesario que se la sepan. O sea, a mí de nada me sirve que ustedes sepan a detalle toda una cascada de señalización como en bioquímica, porque no se las van a preguntar y porque no es tan útil, al menos ahorita tal vez hacen investigación en eso, sí, pero ahorita no. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de esta parte es la función que tenga ese receptor. Entonces, aquí les voy a dar un poquito de contexto, cómo se descubrieron estos receptores o por qué se clasifican así las citocinas, porque se dieron cuenta de que hay citocinas que tienen pues como estructuras similares. No que tengan la misma función per se, pero bueno, digamos que la mayoría funcionan de forma similar, pero lo que funciona aquí idéntico es su estructura. Entonces, dividieron así los receptores son 6 familias porque, pues, si se le pega una citosina de, por ejemplo, esta familia de citocinas tipo 1, va a activarlo, si se le pega otra va a activarlo, si se le pega otra va a activarlo, no importa cuántas sean, y así de cada familia. Entonces, por eso están divididas así. Esto era algo que yo no entendía cuando estudié inmuno, pero ya lo entendí. Entonces, es un datazo, un dato globito, dirían a mis amigas. Entonces, vamos a tener familias de citocinas. La primera que vamos a ver es la familia de citocinas tipo 1 y se llama así porque fue la primera que se descubrió y pues básicamente esta familia va a producir efectos diversos, pero muy importantes para la inmunidad, como la proliferación de distintas células y su diferenciación y la secreción de anticuerpos. Entonces aquí les puse una médula ósea. Yo sé que todavía no lo vemos, pero básicamente esto ya lo saben también. Ahí es donde se producen las células sanguíneas. Estas citocinas, la mayoría de las que vamos a ver que son relevantes, que quiero que recuerden, van a actuar aquí, en el nacimiento de nuestras celulitas, en su diferenciación, cómo un neutrófilo se vuelve neutrófilo, cómo un eosinófilo se vuelve un eosinófilo, cómo un basófilo se vuelve basófilo. Y esto es muy importante porque si alguna de estas citocinas o alguno de los receptores de esta familia está mutado, nuestro sistema inmune valió, porque no se va a diferenciar en nada. Entonces, aquí dice tipo 1, ¿eh? Ignoren que se me falla el tipo 2. Estos receptores para citocinas tipo 1 van a estar formados por distintas subunidades. Ustedes pues saben que los receptores están en la membrana, tienen una parte extracelular y una parte intracelular. Este receptor va a estar formado por 2 cadenas, una cadena alfa y una cadena que puede ser beta común, gamma común o GP130. Esta es como una pequeña variación, o sea, puede que se encuentren en un tipo de célula una cadena alfa y una cadena gamma común, pero puede que en otras se encuentren una cadena alfa y una cadena GP130. ¿Esto para qué?
Pues porque dependiendo de la estructura de la citosina es necesario que tengan esa cadena. Entonces, en su parte extracelular van a tener un dominio conservado de cisteínas y van a tener un dominio de aminoácidos que su conformación es WSX, que básicamente significa triptófano-serina, un aminoácido X, triptófano-serina. Esto es importante, sí, porque el receptor que vamos a ver después se parece mucho, pero este dominio de aminoácidos solamente lo tiene el receptor de citocinas tipo 1, ¿ok? Entonces, la importancia de las subunidades es el efecto de las citocinas que pueden pegarse, ¿no? Si tenemos una subunidad gamma común, las citocinas que pueden pegarse son estas de aquí. ¿Estas son importantes? Sí, porque de todas estas, literalmente todas estas tienen efectos para diferenciar células de nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, una muy importante es la interleucina 7. La interleucina 7 es una citocina que ayuda a que nuestro cuerpo se vaya por un linaje linfoide, es decir, a producir linfocitos T, B, NK, los linfocitos que lleguen a su mente, necesitan de esta citocina para poder empezar a diferenciarse. Entonces, si está mutado nuestro receptor gamma con cadena gamma común, no vamos a tener linfocitos, no vamos a tener inmunidad adaptativa, pues, ni celular ni humoral. Entonces, valió. La cadena beta común va a diferenciar estas citocinas o va a reconocer estas citocinas, que estas diferencian granulocitos, eosinófilos, eh, neutrófilos, esto es lo que los va a diferenciar. Y la cadena GP130 reconoce estas citocinas. De aquí la que quiero que recuerden es la interleucina 6, porque nos ayuda a la inflamación. Es una citocina proinflamatoria, es de las top globales de las citocinas. Entonces, eso es lo que necesito que recuerden de este receptor, ¿va? Luego tenemos bueno, ahorita vamos a pasar a la cascada de señalización, tampoco la voy a ignorar por completo, no se me preocupen. Luego pasamos a la familia de citocinas tipo 2. Esta familia va a promover respuestas sobre todo antivirales, entonces pues no son tantas citocinas como en la pasada, son menos y su receptor es un poquito más sencillo y pues lo que reconocen básicamente es ARN viral, es decir, pues el genoma del virus y también pueden inducir la activación de nuestros macrófagos para poder pues defendernos y diferenciar células citotóxicas que son sumamente importantes en defensa contra microorganismos intracelulares. Entonces, tenemos aquí está, ya vi por qué puse al revés los títulos. Estos son los receptores para citocinas tipo 2. Estos igual están formados por dos cadenas, pero estas cadenas, como les digo, son mucho más sencillas. Tenemos una cadena alfa y una cadena beta, que tienen aquí su dominio conservado de cisteínas, pero si se fijan ya no tienen el dominio de aminoácidos que tenían los tipo 1. Esa es la diferencia como estructural, ¿va? La parte intracelular, no se preocupen que la vamos a ver ahorita que veamos la señalización, por eso nada más les estoy hablando de la parte de afuera. Y pues básicamente las citocinas que va a reconocer son los interferones tipo 1, que son el interferón alfa y el beta, los interferones tipo 2, que son el interferón gamma, y los interferones tipo 3, que es este interferón que mencionan los libros, pero realmente dice como, no se conoce muy bien todavía su función, entonces pues como que lo pueden borrar de su cabecita y no pasaría nada. Y también puede reconocer a la interleucina 10, 19, 20, 22 y 24. De aquí la única que considero como relevante ahorita es la interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria. Entonces, si se fijan, aunque son receptores como muy similares, este de acá y este de acá tienen funciones muy diferentes, ¿no? Al final del día, por el tipo de citocinas que reconocen. Luego tenemos a la familia de citocinas de la interleucina 1. Es raro que se llame de la interleucina 1 porque ve más citocinas que solo la interleucina 1. Sí, sí es raro, pero pues son similares, entonces no se preocupen. Estas citocinas básicamente forman parte de la inflamación, es decir, todas son proinflamatorias, van a estar involucradas en respuestas inflamatorias, sistémicas o locales, no importa, y pueden inducir la producción de otras citocinas, o sea, esta como que brinca acá, ejerce su función y se produce otra citocina y se hace como una cascadita para ayudar en el proceso. Y pues estas se van a secretar en células dendríticas, en monocitos y macrófagos, que son células pues, presentadoras de antígeno y que son súper fundamentales en este tipo de respuestas. ¿Cómo es su receptor? Su receptor se dice que tiene un dominio extracelular inmunoglobulina porque se parece a una inmunoglobulina, es decir, a un anticuerpo.
así le llaman a este dominio, a esta como forma de la cadenita así de la proteína, así se le llama, dominio inmunoglobulina. Ahí es donde se va a unir la citosina y va a tener un dominio intracelular TIR, que es el que va a dar la cascada de señalización. Les digo, no se preocupen, se parecen, o sea, si se las quieren aprender, se parecen. Tenemos a la interleucina 1 alfa, 1 beta, la 18 y la 33. ¿Por qué les digo que se parecen? Porque pues esta tiene un 1 y el 8 siento que se parece a la beta. Entonces ya con eso, con que se sepan esas, es más que suficiente. Esta, así, aquí no les tengo que explicar más del receptor. De la interleucina 17 es otra familia. Aquí sí tiene sentido que se llame familia de la interleucina 17 porque se van a liberar por células de cooperadoras, que son TH17, son literalmente interleucina 17A, 17B, 17C, 17D, 17E. Y hay una que tiene como un alias, que es interleucina 25, pero también la pueden encontrar como interleucina 17 y un subtipo. Entonces, literalmente aquí sí tiene sentido que se llamen así. Estas igual tienen efectos proinflamatorios, ¿ok? Aquí la diferencia es que las citocinas de esta familia nos van a ayudar para reclutar neutrófilos, que son células pues proinflamatorias o que ayudan en este proceso de la inflamación, neutrófilo todo cucho, y a los queratinocitos también pueden tener efectos sobre los queratinocitos para fortalecer como nuestra barrera, es decir, los queratinocitos, piel, se fortalece la barrera. Y también tienen efectos en células que no son linfoides, pero para promover la inflamación, es decir, pues su respuesta es inflamatoria y este receptor es este de acá, que también tiene dos cadenas. Este es, o sea, es como complejo de explicar en estructura, pero básicamente lo que deben saber es que forman oligómeros. ¿Qué es un oligómero? Cuando muchas moléculas se pegan entre sí. Entonces, como que este receptor funciona en bola, ¿va? Y son proteínas de membrana igual. Aquí les puse dos cadenas porque normalmente este receptor siempre tiene una cadena, así se llama, el interleucina 17RA, y tiene otra cadena que puede ser 17RB, C, D o E. Pero la que casi siempre está es la de acá, ¿va? Este va a dar la unión de las citocinas igual y va a tener adentro un dominio intracelular que se llama Cefir, que va a dar la cascada de señalización. Y como les digo, aquí sí tiene pues sentido que se llame así porque las citocinas que va a reconocer son estas de acá. Luego tenemos a los receptores de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, que pues básicamente, pues, como le dice su nombre, necrosis, estas citocinas a lo que van a ayudar es a formar procesos como de apoptosis en las células, entonces, o como regular la proliferación, ¿va? Entonces tenemos a nuestras celulitas proliferando, ya se hace una célula normal y de repente lo que va a mediar es este proceso como de muerte. Factor de necrosis tumoral, me suena eso, entonces creo que no debería haber como mayor problema con eso. Estos receptores son generalmente trímeros, es decir, tres proteínas de membrana en la membranita de nuestra célula y van a tener un dominio intracelular que se llama TRAD, pero también lo pueden encontrar con el nombre de dominio intracelular de muerte, que es el que da la señalización, pues como de literalmente de muerte, entonces tiene mucho sentido también para mí. ¿Qué citocinas va a reconocer? El factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral beta, la linfotoxina beta, que es como análogo al de acá, el CD40 ligando, FAS, que es el como receptor de la apoptosis, entonces ese sí es importante que lo recuerden, este de aquí, BAF y APRIL, que esos no los vamos a ver hasta el segundo bloque. Y luego, por último, tenemos unos receptores que son acoplados a proteína G, que son los receptores de las quimiosinas. Estos receptores son bien sencillos porque ya los vieron en Bioca, entonces básicamente es lo mismo, están acoplados a una proteína GQ y pues básicamente lo que median al aumentar el calcio son funciones de quimioatracción, es decir, llaman a más células. Este receptor se activa y lo que manda la señal, esta citocina que le cae ahí, es atraer a más celulitas a un lugar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un foco de infección o de una lesión, se activa este receptor por la interleucina 8, que está por acá, y lo que hace es llamar a los neutrófilos a ese lugar, ¿va? Entonces este no tiene mayor chiste, es por un aumento de calcio. ¿Y qué citocinas reconoce? Interleucina 8, CCL2, CCL3, CCL19 y CCL21. Y pues básicamente aquí les hice un resumencito de lo que les acabo de contar, pero más bonito y como ordenadito por si lo quieren ver todo junto. Aquí está el receptor para citocinas tipo 1, su estructura y las citocinas que conoce. Aquí está el receptor para citocinas tipo 2,
las citocinas que reconoce. Aquí está el receptor de la familia de la interleucina 1 y las citocinas que reconoce. Y aquí está el de la interleucina 17, lo mismo, y el factor de necrosis tumoral. Y este que pues les digo es el más bonito, es el más sencillo, no lo tengo que explicar tanto y pues básicamente estas son las funciones. No sé si tengan propiedades, perdón, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita, porque les voy a contar un poquito de la cascada de señalización y les prometo que ya sería todo por hoy. ¿Todo bien? Todo bien. Va. Igual si sienten que voy muy rápido o así pueden Ah, decirme porque luego me sigo. ¿Qué pasó? pregunta, ¿este Ujú. material que estás compartiendo, digamos, estas plantillas y así, lo compartes nada más en el chat como de los que ya están inscritos o también lo compartirías como para los que nos metemos nada más a clases muestras? No, el de estas clases está en el Drive, en el que les mandé ayer y antier. Ese Drive tiene todo lo que les estoy enseñando aquí, no te preocupes. ¿Y la grabación de esta clase se va a subir a YouTube o también en la carpeta del Drive? Se va a subir a YouTube y ese link se los voy a dejar en la carpeta del Drive, porque luego no me gusta cuando las clases las subo a Drive porque se traban. Entonces, se las voy a subir a YouTube. Gracias. Sí, Pi, de nada. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas cascaditas de señalización. Las más difíciles son las de las citocinas tipo 1 y tipo 2. Fuera de ahí, todas las demás son súper sencillas, no se me preocupen, no se me agobien. Y pues recuerden, lo que yo quiero que recuerden de aquí es el efecto que tienen, no como tal la cascada, ¿va? Entonces, tenemos a los receptores para citocinas tipo 1, que yo ya les conté que se forman por dos cadenas, que tienen ciertos dominios, eh, que estas cadenas, su segunda cadena puede ser beta común, gamma común, GP130, diversas cadenas puede tener, pero lo que vieron ahí abajo en el dibujito es que tenía unas moleculitas en el dibujito que les puse desde el principio. Esas no se las mencioné porque me esperé hasta la parte de la señalización. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las cadenas que tiene nuestro receptor están asociadas a una sinasa. Esta sinasa se llama Janus sinasa, pero se abrevia como Jack. Entonces, estas moleculitas de Jack, al ser sinasas, lo que hacen es fosforilar. Y cuando llega nuestra citosina al receptor, es decir, va viajando a la citosina, se pega al receptor, y una vez que se pega al receptor, se activan estas sinasas. Y ahí es cuando empieza lo divertido, porque se activan las sinasas, y a las sinasas, como ustedes ya sabrán por bioca, les encanta pegar fosfatos. Entonces, vamos a tener otras proteínas que están ahí asociadas a estas sinasas y van a volverse locas y las van a empezar a fosforilar. Entonces, nuestras sinasas Jack se activan tras la unión de una citosina al receptor y fosforilan. ¿Qué va a fosforilar? A esta proteína o molécula que, como quieran llamarle, molécula asociada, que se llama STAT. Entonces, le pega el fosfato STAT y aquí está STAT con su fosfato. STAT es una molécula de transducción de señales y una vez que se fosforila, se dimeriza, es decir, se pegan dos moleculitas STAT. Se dimeriza, aquí están ya pegaditas, y cuando STAT está fosforilado y dimerizado, es decir, que tienen fosfatos pegados y están pegaditas las moléculas, funcionan como factor de transcripción y ese factor de transcripción puede viajar al núcleo de nuestra célula y empezar a generar su función. ¿Cuál es esta función? Pues como les digo, esta familia de citocinas es muy diversa, entonces dependiendo la citosina va a ejercer una función, pero la mayoría son funciones de diferenciación de células, de proliferación, como de dar vida. Entonces, esta cascadita que se llama vía Jack Stat nos va a servir para esto, para que estamos en nuestra médula ósea, se activan los receptores, entonces esta célula indiferenciada rara que tenemos por ahí se va a convertir en un neutrófilo. ¿Cómo? Por esta citosina, que cayó, se pegó y esta cascada de señales. Les digo, es la que es como más compleja, pero pues según yo traté de sintetizarlo, entonces no sé si tengan alguna duda. ¿Por qué no? Va, súper. Entonces, estas citocinas, pues les digo, el receptor es muy similar al de las citocinas tipo 2. Entonces, su cascada, gracias a nosotros, gracias al cielo, es muy fácil para nosotros. Entonces, igual, receptores para citocinas tipo 2. Ustedes ya vieron que se forma por dos cadenas, que es más fácil porque tiene una cadena alfa, una cadena beta nada más. Y ahí en el dibujito que les había puesto también tenía estas moléculas abajo. Pues estas moléculas abajo es lo mismo, es la vía Jack-Stat.
¿Por qué se los repito? Porque lo van a leer mucho, entonces es necesario que lo conozcan. Estas, pues es lo mismo, la sinasa YAG se activa tras la unión de la citosina al receptor, las sinasas fosforilan, perdón, empieza a pegar fosfatos por ahí, las moléculas STAT que están asociadas, las moléculas STAT se dimerizan y funcionan como factor de transcripción al núcleo. Nada más que estas van a tener una función distinta, recuerden que aquí no van a diferenciar células, van a empezar a producir una respuesta antiviral pues, para erradicar a un virus. Entonces, ese es como el objetivo de estos receptores. Funcionan de forma muy similar a los de acá, nada más que cambia como el resultado, ¿va? Luego tenemos los receptores para citocinas tipo 1, su cascada, que esto, pues como les decía, es una citocina proinflamatoria, entonces todo su objetivo va a ser generar moléculas que favorezcan la inflamación. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les decía que tenía un dominio TIR intracelular, pero ahí en el dibujito había otra cosa aparte del dominio TIR intracelular, como otra bolita? ¿Qué es esa bolita? Bueno, se pega la citosina, activa el dominio TIR y el dominio TIR funciona como los TLR, eso lo van a ver en dos clases más. No se preocupen, pero bueno, el dominio TIR activado va a reclutar a otra sinasa, que es básicamente como YAC, pero ahora no se llama YAC, se llama IRAC. Esta IRAC sinasa, pues igual le encanta fosforilar, le encanta pegar fosfatos, entonces se recluta, se activa, empieza a tirar fosfatos por ahí y esos fosfatos se van a pegar a una moleculita que se llama I capa beta o como yo le llamo inhibidor del kappa beta, no sé si sea correcto llamarle así, pero pues es básicamente su función, que es una moleculita que está pegada a este factor de transcripción todo el tiempo, vigilando que no se active, porque pues no podemos tener inflamación todo el tiempo, ¿están de acuerdo? Entonces está siempre ahí vigilando que no se active, pero de repente si una sinasa se vuelve loca y le pega un fosfato, deja de funcionar y entonces deja de inhibir a este factor de transcripción que se llama NF-kappa beta y entonces es libre de entrar al núcleo para ejercer su función, que es pues producir moléculas que favorezcan una respuesta inflamatoria. Entonces, así como por pasos, llega la citosina, se activa el dominio TIR, recluta sinasas IRAC, las sinasas empiezan a fosforilan moléculas, que en este caso es I-kappa beta. Esta I-kappa beta deja de inhibir al factor de transcripción NF-kappa beta y entonces este es libre de entrar al núcleo y viajar para ejercer sus efectos proinflamatorios. Eso es con lo que quiero que se quede. Es proinflamatorio. ¿Alguna duda de esta cascadita? ¿No? Va. Muchas gracias. Luego tenemos a los receptores para citocinas que Perdón, son... una Manda. pregunta. No Sí, es claro. tanto, bueno, no de lo que estás explicando, más bien es, ¿consideras que para el DEPA es como importante aprendernos como que por si lo que interleucinas pertenecen a cada familia? No, la verdad, no todas. O sea, como les iba más o menos diciendo, hay unas que son importantes. Sé que les mencioné muchas y como que ahorita tal vez su cerebro dice como, son un montón y dijiste que no nos las tenemos que aprender. Pero las van a ir viendo a lo largo del bloque. O sea, cuando yo les hablo de interleucina 6 la vamos a ver en varios temas. Cuando yo les hablo de interferón gamma, lo vamos a ver en muchísimos temas. Cuando les hablo de interferones tipo 1, también los vamos a ver. Entonces, como que conforme vas avanzando en los temas, se te va quedando y ya sabes cuál es su función y ya recuerdas cómo funciona su receptor y si no recuerdas, este esquema es gratis para todos. Entonces, literalmente te regresas, ves qué hace y como que ya hace más sentido conforme vas avanzando en el bloque. Ahorita tal vez todavía no hace mucho sentido, pero así de memoria, así de que tengas que hacer una flashcard y repetirlo, no, no te preocupes. Ok, gracias. Sí, entonces, los receptores para interleucina 17, su cascada ya es muy similar a la cascada de la interleucina 1. Si recuerdan, tenía un objetivo muy parecido, o sea, como de forma distinta, porque ayudaba a traer neutrófilos y a diferenciarlos y todo esto, y el otro nada más como que les dije, ah, inflama, pero, o se encuentra en procesos de inflamación, pero funciona de forma muy similar. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que también tenía dos cadenas? Y que tenía un dominio intracelular Cefir. Bueno, aquí el dominio Cefir es el que se va a activar cuando se une la citosina. Entonces la citosina se une a la cadena IL17RA y luego tenemos por acá una cadena libre que es la que va a ejercer la función transductora. Entonces se pega la citosina a esa cadena, se activa y la cadena transductora activa al dominio Cefir.
El dominio Cefir activado va a reclutar a una molécula que se llama ACT1, que es una molécula adaptadora, esta que está por aquí, y se va a formar un complejo, o sea, literalmente esto es un complejo Cefir ACT1. Ese complejo va a reclutar a otra molécula que se llama TRAF6. Y TRAF6 lo que va a hacer es reclutar al factor de transcripción que ya les presenté, que es el NF-kappa beta, que va a poder viajar al núcleo para ejercer sus funciones proinflamatorias. De forma distinta, sí, porque al final son dos pues, cascadas diferentes, pero es básicamente la misma función. Si se fijan, terminamos en lo mismo. Luego tenemos a los receptores de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, que digamos que lo que genera es una respuesta muy potente y por eso mata células, porque es muy potente. ¿Qué es lo que hace? Es muy fácil su cascada, si se fijan hay dos moléculas ahí dibujadas. Se pega la citosina a la parte extracelular, se activa el dominio intracelular, que es el dominio TRAD o de muerte, y ese dominio TRAD, cuando está activado, puede unirse a proteínas TRAF, que si se fijan, son pues literalmente muy similares a las de acá, son proteínas de la familia TRAF. Y esas proteínas van a reclutar al factor de necrosis tumoral, al NF-kappa beta, y ese NF-kappa beta se va a unir al núcleo para ejercer sus funciones de apoptosis, proinflamatorias, como le quieran llamar, pero al final de apoptosis. No sé si tengan alguna duda de estas dos o de alguna de las anteriores. ¿No? Va. Y por último les decía, pues los receptores acoplados a proteínas G, que en nuestro sistema inmune son acoplados a proteínas GQ, entonces lo que hacen, pues es literalmente la cascada, aquí se las puse, se activa la fosfolipasa C, hidroliza a este PIP2 en nuestra membrana, el PIP2 va a producir segundos mensajeros como el inositol trifosfato y el diacilglicerol, estos van a hacer que al final aumente el calcio y cuando aumenta el calcio básicamente pues se mueven las vesículas. Entonces, tal vez eso se ve más en fisio, tal vez estoy asumiendo que ya lo vieron en bioca, pero el calcio lo que hace es movilizar vesículas, producir o favorecer como la movilización del citoesqueleto de las membranas. Entonces, pues nos ayuda muchísimo a que migren las células porque favorece todos estos procesos, ¿va? Entonces, migran las células, si se fijan aquí nada se fue al núcleo, lo que produce es calcio y todo se mueve, y por eso tienen funciones quimioatrayentes. No sé si tengan alguna duda en general, porque ¿qué creen? Eso es lo último de esta clase. Mi parte no, todo muy claro. ¿Todo muy claro? Y qué bueno, porque al principio estaba un poquito distraída porque andaban haciendo mucho ruido. Entonces, pues para los que se unieron apenas, voy a dejar de compartir. Me presento, soy Mar, soy la encargada del ABC de Inmuno. Eh, yo sé que es muy temprano, entonces les decía que lo que me gustaría para estas clases es que sea un poco dinámico. Yo sé que tal vez en este tema fue complicado porque es pues muy generalidades, siguen de vacaciones y lo respeto completamente, disfruten estos 2 días que les quedan. Entonces, yo sé que tal vez es un poco complicado ahorita, pero me gustaría que si deciden quedarse, cuando vean la grabación ya les conté un poquito del curso al principio, pues esto sea más ameno, nos llevemos muy bien todos para que Inmuno no se les haga algo tedioso. Créanme que con que le dediquen un día de su semana a Inmuno, unas horas, es más que suficiente para que les vaya súper bien en el DEPA y para que realmente la aprendan. A mí de nada me funciona que ustedes estén 1000 horas a la semana, todos los días estudiando Inmuno, porque se les va a hacer algo súper tedioso. La verdad que Inmuno es una materia pues muy molecular, por eso no le gusta a todo el mundo. Y se me van a abrumar, se me van a frustrar, se me van a aburrir, ya no van a querer saber nada de la materia. Y pues la verdad que en el congreso que dio el departamento, de la exposición de carteles y todo lo que hubo en la Inmunosemana, dicen que es la medicina del futuro y tienen toda la razón, porque van a ir viendo que conforme avancen en la carrera, nuestro temario de farma está súper desactualizado, los nuevos fármacos ya son anticuerpos monoclonales, todavía siguen siendo muy costosos, pero pues en el futuro tal vez ya no lo sean, entonces sí sirve que aprendan inmuno y que la aprendan bien. Si la aprenden durante este año, la verdad es que la facultad tiene un muy buen temario de inmuno, no van a necesitar estarla estudie y estudie. Y pues al final el material que les comparto, si ustedes lo descargan, se lo pueden quedar toda la vida. Eh,
o los apuntes que tengan de las clases y así ya nada más consultar lo que haga falta. Entonces, ese es mi objetivo con este curso. Si se fijan, no es una clase muy detallada o que yo les explique así punto por punto, porque no es lo necesario. Ni siquiera el Abbas lo hace. Si ustedes ven su bibliografía básica, tienen 4 libros. Tienen el Abbas, que es el que todos recomiendan y el que todos leen. Tienen el Cubi, tienen el Janeway y tienen el Pavón Romero, que ese no está en PDF, entonces si no lo leen no se preocupen. La verdad sí está bueno, pero pues no está en PDF y no se los puedo compartir. Los otros 3 los tengo en PDF. El PDF del Cubi no me encanta, está medio feo, pero se los puedo compartir si así lo necesitan. Pero bueno, esos 3 libros, de ahí el Abbas es el más resumido, aunque no me lo crean. El Cubi te explica todas las cascadas de señalización paso a paso. No lo necesitan, ni yo lo necesito para darles las clases, entonces no se abrumen para leer mis libros de Inmuno. Y pues nada, si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden escribir, no importa la hora, si no les contesto tal vez es porque estoy dormida o porque estoy en el hospital, pero les voy a responder, se los prometo. Entonces, pues nada, eso es como todo por hoy. No sé si tengan alguna duda como de la materia o así, dejo de grabar.